Bueno, buenas tardes a todos. Voy a ver acá, voy a sacar este cartelito que me está apareciendo aquí. Eh, Ahí estamos. Bueno, este es el sexto encuentro del curso superior de urología. Yo soy Rubén Manacero. Eh, no voy a entrar en los detalles curriculares que están ahí. Bueno, soy el jefe de unidad de internación del Hospital San Martín, tutor de residentes y adjunto de la cátedra, entre otros tantos, y el tema que hoy nos compete es el tema de la incontinencia de orina, básicamente. Ante todo, quiero manifestarles de que, como lo dice ahí el slide, no tengo ningún conflicto de interés. Esta charla es del 24 de mayo del 2021, dentro del curso superior de urología dictado y organizado por la Asociación Civil Urológica de Buenos Aires, en el primer módulo del módulo de 2021. Con respecto a esta va a ser un poquito la agenda, en principio asusta, son muchos temas, pero es para que quede a los fines didácticos grabados en forma de índice. Esto nos lleva más de 30 segundos cada punto, así que no se asusten, sobre todo lo que es en la parte de vejiga neurogénica y todos esos temas vamos a ir bastante rápido. El resto son situaciones especiales. Lo encaramos desde el punto de vista de las situaciones especiales a partir de una definición que dice que la Sociedad Internacional de Continencia, que es la que reglamenta y sobre todo actualiza y lo que es el tema del glosario, las denominaciones, para ponernos en punto en común y en forma organizativa, y maneja y actualización de los algoritmos, la define solamente como es la pérdida involuntaria de orina. Y este síntoma signo, que es un síntoma signo de la fase de almacenamiento, se puede manifestar bajo diferentes situaciones como un signo, una queja, un síntoma, un hallazgo, una condición y a su vez una condición de calidad de vida. En ningún momento la define como una enfermedad, a pesar de que tiene signos y síntomas, pero eventualmente la traduce como una situación o una situación de condición, sobre todo en la calidad de vida. Cuando habla de calidad de vida puede llegar hasta síntomas severos que inclusive hasta han condicionado síndromes depresivos graves, intentos de suicidio y demás. Con respecto a la pérdida de orina, que es lo que lo engloba dentro de las incontinencias, tenemos que definirlo básicamente. La pérdida de orina es la pérdida de orina por un orificio. Cuando uno motivo de consulta, que viene el paciente, lo establece y dice, pierdo orina. Entonces uno, en la primera acto reflejo que tiene, le pregunta, dice, ¿pierdo orina por dónde? Y doctor, por el agujerito. Sí, por todos los agujeritos podemos perder orina, pero este aquí que tenemos que diferenciar cuál de esos agujeritos tienen que ser en forma anatómica, porque perder a través de los genitales, a través del recto de ano, a través de un orificio artificial cutáneo, ya sea una nefrostomía percutánea, una cistostomía además, se establecen fístulas urológicas, pero en la parte anatómica para la que se ajusta la incontinencia, la condición anatómica tiene que ser la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra. Con respecto a este tema, la incontinencia de orina, podemos tener diferentes tipos. Esto es a modo de resumen, no voy a ahondar en cada uno de ellos, pero con respecto a las clasificaciones generales y establecidas por la Sociedad de Continencia Internacional, las dividió en estos cuatro tipos, básicamente tres: esfuerzo, urgencia y mixta, y una condición de rebosamiento por retención crónica completa. Con respecto a la presentación, ¿en cuánto es el tiempo de presentación? Esta puede ser transitoria, ya vamos a ver cuáles, infecciosas, traumáticas, anestésicas, inclusive hasta las obstétricas y del puerperio, o permanente, que estos pueden ser de reciente comienzo, que son los que pronto consultan, o de larga data, que aquellas que van perpetuándola, ya vamos a ver por qué condiciones se puede perpetuar y transformarse en algo permanente y de larga data, que a veces son situaciones propias del paciente y a veces son propias del médico o del especialista al cual consulta. También dentro de las permanentes tenemos dos situaciones, que las cuales tenemos la incontinencia de orina oculta. Generalmente esa incontinencia de orina oculta puede estar enmascarada por otras situaciones de piso pelviano. La más frecuente es los prolapsos genitales. O eventualmente dentro de las permanentes, una vez resuelta
que es causa principal, sobre todo en las incontinencias mixtas, aparecen otros tipos de incontinencia y se denomina incontinencias de novo, que no es una complicación de la tratada generalmente, sino que es otro tipo de incontinencia. Para dar un ejemplo muy simple, por ahí a los 35 o 40 años le corregimos una incontinencia de orina de esfuerzo propia por una hipermovilidad uretral, y cuando entra en la fase posmenopáusica les estamos tratando una incontinencia de orina de urgencia por su estado de hipotrogenismo, y esa es una incontinencia de novo, no es una complicación de la incontinencia que tuvo en su cuarta década de la vida. Como en todas situaciones, básicamente tenemos que estar basados en estos 4 o 5 puntos, que es el interrogatorio, el examen físico, la evaluación integral del piso pelviano a raíz de la teoría integral de Petros y Umland, entonces, y la movilidad de los órganos pélvicos y el estudio aerodinámico que termina por confirmarlo. Este aquí, charlando un poquito de los antecedentes y demás. Esta es una patología muy prevalente. Ya ven que en formas generales y globales se dice que las mujeres tienen entre el 25 y el 75% van a tener un episodio de incontinencias. Estas pueden ser esporádicas, o sea, en un episodio en los últimos 12 meses. Fíjense que cómo se traduce: 45 o 75% de esas 25 o 75 van a tener alguna pérdida de orina. Entonces, también durante el embarazo, sobre todo en el último trimestre, 32% durante el primer trimestre y 64% en el último trimestre. Después, inclusive hasta en el puerperio, fíjense que son situaciones que estamos hablando, un embarazo y un puerperio es una situación, se puede decir, hasta fisiológica y esperada en la mujer. En puerperio se tiene que esperar hasta el año, y puede haber entre un 15 y un 28% que presentan situaciones de incontinencia o situaciones de pérdida de orina en forma aislada. Y solamente esas, después de los 12 meses, cumplidos los 12 meses, un 5% queda en forma permanente. Con respecto a las permanentes, es cuando ya se estabiliza aquella incontinencia de orina que ha superado el año y se mantiene bajo las mismas condiciones de presentación. Con respecto a las incontinencias severas, aquellas que condicionan tan drásticamente la calidad de vida y el diario convivir con su propia persona, llegan hasta un 16%. Y como lo dije al inicio, esto puede llevar a ciertas condiciones de aislamiento, depresión, eh, trastornos severos en comportamiento, trastornos bipolares, inclusive intentos de suicidio. Con respecto a ya hablamos también con respecto a la incontinencia recurrente o esa situación de novo, hasta en un 23%. O sea que aquella que hemos tratado, hay un 23% que puede volver a repetir el estado de incontinencia. Esto generalmente todo aumenta con la edad, inclusive en las institucionalizadas. Con respecto a la raza, es mucho más frecuente en la raza blanca y en aquellas mujeres no latinas, las europeas y demás, son las que más tienen la alta prevalencia en la incidencia de la incontinencia urina. Un poquito más, menos frecuente se da en la raza negra y asiáticas, y mucho, mucho menos la raza blanca, pero aquellas hispanoamericanas, ¿no? Las latinas son aquellas que tienen un poquito menos a pesar de ser de raza blanca. Con respecto a los tipos, basado en los 3 tipos de incontinencia: fuerza, mixta y urgencia, vamos a tener esta prevalencia: un 51% se presentan las de esfuerzo, las mixtas en un 34% y un 15% las de urgencia. Los factores de riesgo y la etiología van un poquito de la mano. Hay riesgos mayores y riesgos intermedios. La edad, la paridad, o sea, el número de partos, el parto vaginal, las condiciones del parto, como fueron, si se utilizaron forceps o no, si fueron partos prolongados, la obesidad, el índice de masa corporal es muy importante, la diabetes, la terapia de reemplazo hormonal, o sea, los casos de hipostrogenismo, son aquellos que tienen factores de riesgo mayor. Haber pasado por situaciones intermedias, de riesgo intermedio, como la histerectomía, el sedentarismo, el tabaquismo, la dieta, sobre todo lo que es trastornos alimenticios, la anorexia, la bulimia,
y demás también forman parte de estos factores de riesgo. La historia familiar, a pesar de que no es la incontinencia de orina no es hereditaria, pero tienen ciertos grados de carga familiar de acuerdo al fenotipo y sobre todo a los hábitos. Y también otras situaciones intermedias como las médicas, eventualmente algunas cirugías de piso pelviano. Con respecto a las no neurológicas, como también hablamos de las etiologías, fíjense que son más o menos las mismas que los factores de riesgo, la edad, la raza, la paridad, el parto vaginal. Entonces, con la edad, fíjense que la incontinencia orina de esfuerzo se presenta a menores de 60 años, pero la de la incontinencia orina mixta, básicamente, en mayores de 60 años. La raza ya lo discutimos, blanca, negra y asiática en ese orden. La paridad todo, es exponencial y va aumentando por cada parto vaginal o cada parto distóxico, un 16% de incidencia con cada uno de ellos. La obesidad, dicen, fíjense que el índice de masa corporal, cuando se hacen cirugías bariátricas y pierden peso, inclusive tenemos hasta una mejoría de un 61% de los casos. O sea que la obesidad tiene alta, es un nivel de incidencia grado 1 con respecto a lo que es la incontinencia de orina, sobre todo la de esfuerzo, la diabetes y la menopausia. Nivel de grado de evidencia número 2, la terapia de reemplazo hormonal, la histerectomía, la actividad física, el tabaquismo, el tabaquismo viene asociado por el EPOC, por la sobrecarga abdominal de la tos repetitiva. Entonces, toda la tos crónica generalmente hace una secuencia de sobrecarga sobre la presión intraabdominal que genera los mismos efectos deleterios que si fuera como la obesidad, la dieta, la historia familiar y otras condiciones médicas. Entonces, las neurológicas también tenemos que considerarlas porque las anteriores teníamos situaciones de las cuales íbamos a tener incontinencia de orina, pero eventualmente por causas extraneurológicas, pero fíjense que alteraciones en el cerebro, en la médula espinal y en los nervios periféricos, no voy a nombrarla cada una de estas, en el cuadro están, pero dentro de las cerebrales voy a nombrar solamente 3 condiciones, las cuales vamos a ver en el transcurso de esta charla, que es el accidente cerebrovascular, el trauma cerebral, el Parkinson y el tumor cerebral, con la médula, la esclerosis múltiple y el trauma espinal y la periférica con sobre todo lo que es la diabetes. Eso lo vamos a ir charlando en el transcurso de la charla. El diagnóstico, como lo dije al principio, está basado en el interrogatorio, en los antecedentes médicos. Los antecedentes médicos tienen que ir, primero, los antecedentes que estábamos comentando recién, los obstétricos, gineco-obstétricos, los antecedentes médicos, los farmacológicos, los antecedentes de cirugías, todo cómo se fue tratando este piso pélvico y sobre todo la enfermedad pélvica femenina. Dentro de los factores de riesgo también ya los nombramos, la obesidad, la raza, la historia familiar, el sobrepeso. ¿Cómo lo interrogamos? Con todos estos antecedentes personales y demás. Hay cuestionarios múltiples cuestionarios que se han ido probando, cada uno tendría que ajustar aquel que pueda entenderlo, no solamente la paciente, sino también el médico que lo va a ejecutar, porque hay cuestionarios que son muy simples, que los entiende el profesional, pero no los entiende la paciente, entonces ahí pierden el grado de confiabilidad. Lo que sí, una cartilla miccional es mandatoria. Y el otro que también tenemos que, eso sí lo podemos reglamentar o establecer, es el hecho de poder hacer lo que se llama el test pad. El test pad es el uso de los pañales, de los cuales se considera medir el peso de los pañales en gramos y eso establece indirectamente un cierto grado de categorización en lo que se refiere a la gravedad sintomática y clínica de la incontinencia. El examen físico, acá quiero hacer un detenimiento, básicamente muchos, basado en la definición que hicimos entre pérdida de orina e incontinencia, el hecho de revisar a la paciente, revisar al paciente que dice pierdo por ese agujerito, corresponde y categorizar básicamente que esa pérdida sea por uretra, que no entremos en el conjunto de las fístulas. Laboratorio, sobre todo el laboratorio de funcionalidad renal, un hemograma completo, bueno, todo esto lo vamos a ver desde el punto de vista clínico, y ahí se hincapié en el urocultivo, porque ya vamos a ver que una de las condiciones también
de hiperactiva, está condicionada por el tema de las infecciones, y sobre todo porque va a estar condicionado a lo que tenemos que continuar, que es hacerle una uretrocistofibroscopía y una colposcopía, y por último, el que termina por confirmarlo, que no es necesariamente imprescindible, pero lo termina de confirmar, que es el estudio urodinámico. Considerar un estudio urodinámico completo tiene que considerar esos 4 puntos: la medición del residuo postmiccional, la uroflujometría, lacistomanometría miccional y el electromiograma. Con respecto a lo que se decía, inclusive la Sociedad Internacional de Continencia, dice que el diagnóstico de incontinencia de orina es un diagnóstico clínico, que estaría basado en el interrogatorio y el examen físico, y con eso sería más que suficiente. Pero hay ciertas situaciones que se superponen, que ya vamos a ver, que necesitamos del estudio urodinámico, y sobre todo diferenciarlas de aquellas situaciones que precisan ser categorizadas. Entonces, bueno, acá nos presentamos a esta problemática. Si nos encontramos con una señorita de este tipo, que nos viene todo bien, hacemos el protocolo y se nos presenta una situación habitual con un diagnóstico de incontinencia de orina típica, urgencia, de esfuerzo, el urólogo está feliz, dice un diagnóstico fácil, le va a proponer un tratamiento exitoso, adecuado según el protocolo, y vamos a tener esta situación con un problema básicamente resuelto. Pero esto es lo que pasa en forma cotidiana, y quizás el objetivo de esta charla es presentarle otra situación. ¿Cuál es la otra situación? La que no queremos nadie, encontrarnos con esta misma persona, pero bajo esta circunstancia, donde las situaciones especiales vamos a encontrar que vamos a estar frente a esta situación de cual no le resulta muy feliz al urólogo encontrarse con eso. ¿Cuáles son estas situaciones? Las habituales, las que ya habíamos comentado, nos encontramos con esta señorita, señora, con la incontinencia de orina de esfuerzo, la incontinencia de orina de urgencia, la mixta, inclusive hasta la del propio rebosamiento. Le aplicamos un protocolo y tenemos un tratamiento exitoso. Pero cuando nos encontramos con la otra situación maléfica, que es esa situación no habitual, ¿cómo consideramos esta situación no habitual o especial? Es la que no nos queremos encontrar ninguno de los urólogos en nuestro consultorio, que es, primero, la incontinencia de orina no diagnosticada. Cuando uno encara el tema de la incontinencia de orina, lo primero que le dice a la paciente es: no me haga heredero de todo lo que ha venido sucediendo, porque para lograr una terapéutica adecuada yo no tengo que hacer un diagnóstico de incontinencia de orina, tengo que hacer un diagnóstico de su incontinencia de orina, hacer un diagnóstico personalizado. Entonces, también tenemos la otra situación, aquella que fue tratada y no resuelta, aquella incontinencia de novo, la que es recidivada. La incontinencia mixta, esa que tiene muchos factores agregados, concomitantes, tanto factores de riesgos no neurológicos como neurológicos. Entonces vamos a tener esa que tampoco nos resulta tan fácil. Pero está de novo, y la oculta, esa oculta que viene bárbaro, le corregimos eventualmente el prolapso, y después de la cirugía o corrección del prolapso aparece con la incontinencia. Tampoco es una situación agradable como que tiene que transcurrir el urólogo bajo esa circunstancia, el urólogo o el ginecólogo o el especialista de uroginecología que resuelva el tema. Entonces, estas situaciones especiales son las que nos vamos a preocupar de encarar en esta charla de actualización. Entonces, como decíamos, frente a esta situación, vamos a decir relativamente fácil, la del urólogo feliz, esa incontinencia de orina que se presenta con la actividad física, la incontinencia de orina con síntomas mixtos, o la incontinencia de orina que se presenta con la urgencia y frecuencia, la evaluación es siempre la misma: evaluación del piso pelviano, en la evaluación del prolapso y la urodinamia. Nos vamos a categorizar en las que ya nombramos: esfuerzo, mixta, urgencia y rebosamiento, y no tenemos que dejar de revisar el estado del piso pelviano, porque se desarrolla en forma concomitante. Para cada una de estas situaciones vamos a tener un manejo especializado y orientado, ya sea por cualquier tipo, desde la
tratamientos farmacológicos, instrumentales y quirúrgicos, inclusive hasta los conductuales. Entonces, bajo estas situaciones, como les decía recién, yo no me voy a encargar de estas, de las habituales. Vamos a encarar el proyecto de establecer esta diferenciación de las que nadie quiere tratar, las que nadie se quiere encontrar, las que nos genera este desagravio. Entonces, la no diagnosticada. Dentro de las no diagnosticadas nos encontramos con varias situaciones. Dentro de estas varias situaciones, la tratada por imitación es la que se trata la señora en la peluquería. Mirá, yo perdí orina y bueno, me están dando esta pastillita o me hicieron tal o cual tratamiento. Y entonces también se lo receta ahora bueno, no van tanto a la peluquería en forma conjunta, pero es la tratada por imitación. Tomá estas pastillitas que a mí me solucionó la vida. Eh, el otro es el tratamiento fácil y rápido, inclusive por parte de profesionales y colegas y otros especialistas. El tratamiento de despacho, rápida consulta. Como es una situación molesta y generalmente la situación es especial y ya no entra dentro de la categoría de las clásicas, el pronto despacho, que puede ser el despacho rápido a través de la prescripción de alguna medicación o eventualmente del maltrato, inclusive hasta la falta de derivación. Y la otra situación por la cual no es diagnosticada, es decir, mira, ¿qué querés para tu edad? Quédate así, ponete paños, el batón y quédate dentro de tu casa. Y también tenemos la otra situación. ¿Cuál es? Dijimos que la urodinamia era aquella situación que las terminaba de confirmar. Pero también dijimos que el examen físico, el interrogatorio, la citoscopía y la colposcopía tenían que estar asociadas. Entonces, la urodinamia siempre diagnostica. Y acá vamos a tener algunos parámetros que considerar, que son los errores de interpretación de la urodinamia. Dentro del punto de los errores de interpretación, el más común de todo es no estar presente en el momento del estudio o mandar a hacer el estudio. ¿Por qué? Porque es una instantánea el urodinámico, del cual tiene que ser representativo de la sintomatología habitual del paciente, y eso se lo tenemos que preguntar en forma constante a medida que vamos desarrollando el estudio. Si lo que está presentando, ya sea la urgencia, el espasmo, la pérdida de orina, el primer deseo miccional, el deseo miccional máximo, es la condición de lo que le pasa habitualmente en su domicilio, en su vida cotidiana. Siempre debemos preguntar al paciente si considera que tiene la sensación de que el estudio ha sido representativo de sus síntomas habituales. Eso lo tenemos que considerar al final del estudio. Y después está el otro tema, que es los errores, que ya lo vamos a ver, errores de técnicos, errores de lo que sería dentro del desarrollo del estudio propiamente dicho. Y ahí entramos en el error médico de parte nuestra y personal en tratar de subinterpretarlo y decir esto fue un artificio, o de sobreinterpretarlo y generar y forzar el estudio para que genere algún tipo de resultado que nos resulte más cómodo y llevarlo hacia la situación habitual. Entonces, si no cumplimos con estos pasos, la urodinamia no diagnostica. Los errores de interpretación es evaluar el flujo, decir, bueno, así, usted orina siempre así, esa es la más fácil. Si después de orinar se queda con la sensación del vaciamiento incompleto. Evaluar el tema de los sensores y de los catéteres, el efecto catéter que puede ser obstructivo, sobre todo en la flujometría al final. Si durante el desarrollo de la fase de llenado, durante la cistomanometría, a veces se comportan con la sensación de espasmos, o inclusive hasta de síndromes vasovagales, para evaluar la compliance vesical y las contracciones no inhibidas. A veces también, con respecto a la reflexia, decimos esta vejiga es arrefléxica porque no nos tomamos el tiempo de completar la fase de llenado. Generalmente, como nuestros búster de llenado son de 500 mililitros, una vez que completamos los 500 mililitros, los suspendemos porque nos da la interpretación de que no va a tener mayor capacidad vesical y a veces eso nos sorprende. Y con respecto al electromiograma, que es los errores más comunes, es
por el tema de la colocación de los electrodos. Los electrodos de ahora son de contacto, de adherencia, pero dicen que los más fidedignos tienen que ser los de agujas porque no tienen, vamos a decir, falsos contactos. Entonces, como ven, estos errores de interpretación que van más de la mano de lo técnico, si están mal utilizados, tampoco diagnostica. Entonces tenemos que asegurarnos de que el estudio tiene que ser personalizado en seguimiento y lo ideal es que cumplido junto al interrogatorio esto sea dinámico y que el mismo que vaya a resolver el problema sea el que realice el estudio aerodinámico. O por lo menos si no lo puede realizar él, que se ponga en contacto con el operador que lo realice. Volviendo a estas situaciones especiales, esta maléfica que no nos queremos encontrar en el consultorio, hacemos un pequeño extracto de las situaciones que nos vamos a encontrar. Primero, la vejiga hiperactiva. Esa vejiga hiperactiva que ya vamos a ver que es mucho más frecuente de lo que uno piensa. Las alteraciones urodinámicas en los hombres, es otro tema. Las alteraciones urodinámicas en hombres, cuando nos aparecen, es un dolor de cabeza también. La obstrucción del tracto de salida de la mujer también dice, ¿cómo va a tener una obstrucción del tracto de salida una mujer? Tiene una uretra tan chiquita y tan corta y sin tantos artificios anatómicos, pero también está presente. Con respecto a la vejiga neurogénica, en lo que estábamos hablando recién, con respecto a los factores de riesgos neurogénicos o situaciones especiales. ¿Eh? Esto es más o menos la agenda que vamos a desarrollar ahora. No se asusten, esto va a ser todo muy rápido y muy conciso. Voy a tratar de ser lo más breve y específico posible. Con respecto a la vejiga hiperactiva, según la definición de la Sociedad Internacional de Continencia, se considera ese complejo sistema de síntomas causado por una o más de las siguientes condiciones: la urgencia sensorial, la hiperactividad del detrusor y la baja distensibilidad. Con respecto a la urgencia miccional, y ya ahí lo puse yo un ejemplo de un bebé, yo siempre les digo, les ha pasado a todos, estoy seguro que esto en el consultorio le ha pasado. Doctor, tengo una cistitis y empecé a tomar antibiótico porque estoy con la polaquiuria, la disuria, el ardón miccional, el pujo, el tenesmo y demás. Esa sensación de cistitis, la condición pensando que solamente la condición de vejiga hiperactiva o la condición de este síndrome uretral femenino y o síntomas irritativos está asociada solamente a la infección. Entonces yo le hago la comparación de que la vejiga es como un bebé. Y si el bebé llora, no solamente llora porque extraña a la mamá, porque tiene un pañal sucio, porque tiene un retorcijoncito de panza o porque tiene hambre. Siempre, no llora siempre por una misma razón o porque tiene frío. Son múltiples las causas y la manera de manifestarse es siempre a través del llanto. El llanto de la vejiga, vamos a decir, el más frecuente es esta manifestación en la vejiga hiperactiva. Y fíjense que esta urgencia sensorial puede estar asociada o no a la incontinencia. A veces no lo presenta, pero sí tiene este conjunto de síntomas que son muy molestos. Y básicamente, fíjense que está asociado a qué? A las infecciones urinarias, como la famosa cistitis, la obstrucción infravesical, los prolapsos, una vejiga neurogénica, litiasis, divertículos, cuerpos extraños como migraciones de Diu, litiasis y demás, y inclusive hasta los tumores. Entonces, hay que considerar siempre esta urgencia sensorial, esta urgencia de vejiga hiperactiva a la infección urinaria. Por supuesto que hay que descartarla, que ya las teníamos descartadas en el estudio del laboratorio a través de un urocultivo. Entonces, siguiendo con el tema de los otros puntos, la hiperactividad del detrusor. Fíjense que la hiperactividad del detrusor se asocia o no a la urgencia sensorial y se presenta en un 7% de los casos. ¿Cómo establecemos esta hiperactividad del detrusor? A través del estudio aerodinámico, que es la presencia o no de contracciones no inhibidas en la fase de llenado. En lacistomanometría, esta puede ser sintomática, o sea que el paciente perciba la sensación de la contracción, que le genera esta hiperactividad vesical, o sea solamente una manifestación asintomática que se ven reflejadas en el estudio urodinámico. Con respecto a su origen, la mayoría son idiopáticas, y dentro de las neurogénicas, el instituto, la sociedad la ha dividido
a la neurogénica manifestándola como hiperreflexia del detrusor, y a la no neurogénica como inestabilidad del detrusor. Entonces, considerándolo el último punto, que sería la baja distensibilidad de la vejiga, o sea, una vejiga que tiene baja distensibilidad va a generar también una vejiga hiperactiva por no, falta de acomodación en el momento de la fase de llenado. Entonces, voy a, con respecto a la hiperactividad del detrusor, la dividíamos en qué, en neurológicas y no neurológicas. La hiperactividad no neurogénica, fíjense en las dos principales, la idiopática y la diabética. ¿Cuánto? Un 6% de la población, entre un 6 y un 10% de la población general tiene algún cierto grado de diabetes. Después la infección urinaria, fíjense todos los detalles que teníamos después con respecto a lo que era esa urgencia sensorial. Y las neurológicas más comunes, la enfermedad de Parkinson, el tumor cerebral, la lesión cerebral traumática, la esclerosis múltiple. Y con respecto a lo medular, las lesiones de la columna de la médula espinal, los tumores, la esclerosis múltiple y la mielitis transversa. No los quiero aburrir un poco con todo lo que sea neurológico, lo vamos a seguir manifestando de a poquito. Y por último punto, la baja distensibilidad, como lo habíamos dicho, la distensibilidad es la capacidad de compliance que tiene la vejiga, de poder aumentar su aumento de capacidad volumétrica de almacenamiento a bajas presiones. Cuando hay un aumento de volumen equivalente a un aumento de presión, estamos bajo esa baja distensibilidad. Si esa distensibilidad, ya vamos a ver, está por debajo de 20 centímetros de agua, estamos esa diferencia, estamos bajo lo normal o de bajo riesgo, pero cuando establecemos que esa baja distensibilidad y falta de acomodación del compliance vesical genera mayor a 40 centímetros de agua, estamos lo que se llama en alto riesgo urodinámico, que esto nos va a generar eh, mm, hidronefrosis, inclusive hasta la insuficiencia renal que nos puede llevar hasta la hemodiálisis. Esta vejiga hiperactiva, para resumirlo, volvemos a los tres puntos: la urgencia sensorial con o sin incontinencia orina de urgencia, la hiperactividad del detrusor y la baja distensibilidad. Para tratar de documentarlas, la han clasificado en cuatro tipos, de los cuales vamos a ir viéndolo con los diferentes ejemplos. Tipo 1, 2, 3 y 4, que ahí está en forma detallada, no lo vamos a leer uno por uno porque nos llevaría en función del tiempo, lo vamos a ir sobrecargando. Entonces, vamos a empezar con estas situaciones problema. La obstrucción infravesical, sobre todo en el hombre, generado básicamente por la hipertrofia prostática benigna y los síntomas del tracto urinario inferior. Estos síntomas del tracto urinario inferior, ya lo sabemos muy bien, está condicionado por síntomas irritativos, síntomas obstructivos, los cuales nos van a dar 5 condiciones urodinámicas a considerar. La primera, la obstrucción uretral, la alteración de la contractilidad del detrusor, la hiperactividad del detrusor, la urgencia sensorial, la poliuria y la poliquiuria nocturna. Como lo dijimos recién, estas son manifestaciones del almacenamiento durante la fase de cenado, y los obstructivos, que esos son los, vamos a decir, los síntomas irritativos, y las manifestaciones de vaciamiento, que van a estar condicionadas por los síntomas de la micción. Y tenemos que considerar las manifestaciones post-vaciamiento, que es aquella situación, que ese aumento del residuo postmiccional, lo que va a generar la hidronefrosis del retencionista crónico completo, que va a generar o manifestarse a través de que en la forma de una incontinencia paradojal, una famosa incontinencia por rebosamiento. Esta disfunción fisiológica asociada de los síntomas del tracto urinario inferior es una combinación de efectos, no solamente por una obstrucción mecánica que genera el propio adenoma. Entonces, ¿cuáles son las anomalías que vamos a tener en los hombres con síntomas de tracto urinario inferior? Hay un pequeño cuadro de resumen neurodinámico: el aumento de la presión del detrusor entre 20 y 40 centímetros de agua, para dejarlos justos en el margen
de riesgo urodinámico. ¿Pero con qué? Con un flujo bajo, por debajo de 2. Esto es un promedio. Y fíjense que también esto condiciona un aumento del residuo postmiccional. Dentro de las anomalías de llenado podemos tener esa baja adaptabilidad, que es la hiperactividad del detrusor, la vejiga hiperactiva que habíamos hablado al principio, en un 68%. Esto va a generar que esa vejiga va a tener una sobredistensión. Esa sobredistensión aumenta la capacidad. Que también, en llegado el momento, en el famoso prostatismo decompensado de la vieja época de Guyon, empezamos con la baja distensibilidad de la vejiga de lucha y que se generaba un 14% durante las alteraciones de llenado. Y eso generaba a su vez una baja capacidad vesical. Con respecto a los vaciados, que en la fase obstructiva, la obstrucción, la contractilidad deteriorada, el detrusor hipocontráctil, inclusive a veces el vaciamiento puede llegar a ser normal, pero en la enfermedad ya ha generado que esta obstrucción crónica o esta obstrucción infravesical haya hecho ya el daño a nivel vesical o del tracto urinario superior. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las mujeres cuando tenemos esta obstrucción del tracto de salida? En las mujeres alguna vez se pensó que era extremadamente raro, pero hay una incidencia reportada de síntomas del tracto urinario inferior entre un 6 y un 26%. Estos síntomas obstructivos inespecíficos del almacenamiento, la frecuencia, urgencia y la incontinencia de urgencia, o también, como en el varón, los síntomas de evacuación durante la fase miccional, la dificultad del inicio, la vacilación, que van y se manifiestan como que tienen una sensación imperiosa de orinar y van y hacen 4 gotitas, así te lo manifiestan. Voy, doctor, tengo muchas ganas y hago 4 gotitas. El flujo débil, la disuria y el goteo posmisional. También está referido a eso, que cuando se incorporan terminan goteando o mojando el protector diario. También está condicionado, fíjese, a diferencia del varón, que tiene otras estructuras anatómicas y demás, la presión del detrusor ya acá no llegamos a los 40, estamos cerca de, con 25 centímetros de agua, ya estamos hablando de una alteración urodinámica considerado como un factor obstructivo dentro de la mujer. También el COMAX por debajo de 12. En forma inicial. Y el residuo admisional también es invariable. Estamos por arriba del 15% del basal. Bien, entonces, pero ¿qué es lo que los condiciona básicamente la obstrucción de la uretra femenina? Las cirugías previas, el prolapso, la obstrucción primaria del cuello vesical, la disfunción del vaciamiento adquirido. Y ahí, bueno, lo pusimos. ¿Cuál es el vaciamiento adquirido? La retencionista crónica, en aquella persona, aquella mujer que sale o ya sea por forma cultural o de aprendizaje, dice, yo no voy a orinar en forma seguida, orina cuando sale de su casa y cuando vuelve a su casa o después de la jornada laboral. Es la retencionista completa, la que se le aguanta las ganas de orinar, la que genera esa disfunción y termina por generar una disfunción de vaciado adquirido. Tienen vejigas que son enormes, de alta capacidad, inclusive hasta hiposensibles, que eso genera a la larga una lesión, obstrucción uretral, y también aquellas que tienen asociadas tratamientos farmacológicos, como los anticolinérgicos o los antidepresivos tricíclicos. Entonces, todo esto genera esa disfunción de vaciamiento, genera esa vejiga hipocontráctil, genera esa vejiga flácida. Entonces, vamos a tener que también a la larga va a generar consecuencias en la estrechez de la uretra. Por supuesto, ni que hablar la que viene de causa neurogénica, la disfunción vésico-esfinteriana. Inclusive propia de la uretra, la más común, la formación de divertículos, las carúnculas, los divertículos infectados, las bartolinitis, otro tipo de situaciones uretrales como parauretrales que pueden generar la obstrucción del tracto de salida. Y ahora vamos a este tema que por ahí, este es el que más rápido voy a ir de todo para no cansarlos, que es el tema de los trastornos neurogénicos. Y acá básicamente se tienen que dividir en 3 o 4 estructuras, de acuerdo si son por encima de la protuberancia, si son cerebrales, de la porción espinal y de la porción periférica y de los nervios periféricos pélvicos.
Con respecto a las suprapontinas, o sea, por encima de la protuberancia, son en general una misión refleja. Esa misión refleja es la relajación coordinada entre el detrusor y simplemente ha perdido esa capacidad de coordinar la contracción y relajación, y se ve traducida en estos tipos de incontinencia hiperactiva, como ya lo habíamos descrito al principio, en tipo 4, el tipo 2 y el tipo 3. Son aquellos, la vejiga hiperactiva tipo 4 es aquella que aparecen las contracciones no inhibidas, el paciente las intenta contener, pero no puede y le desencadena la pérdida o la incontinencia. La de tipo 2 es aquella que la puede controlar, y la de tipo 3 es aquella situación que las controla al inicio, pero el agotamiento del esfínter termina comportándose como una disinergia o una pseudodisinergia esfinteriana por agotamiento del detrusor. Con respecto a las lesiones espinales, toda lesión traumática o no traumática o afectación espinal, quédense con el concepto de que nos vamos a tener siempre una disinergia vesico-esfinteriana. Entonces, siempre va a estar presente. Es raro que las lesiones del tronco o cerebrales generen disinergia. Las disinergias generalmente están asociadas a todo el tipo de lesiones espinales. Con respecto a esta situación, la más común es la lesión traumática. También hay diferentes tipos de disinergia que se las pongo acá en el detalle para que las analicen en función a la lectura y para completar el esquema eh, del slide. Nada más a título informativo. Quédense con este concepto de que la vejiga neurogénica por lesión de la médula espinal siempre va a tener una disinergia vésico-esfinteriana. Con respecto a las lesiones neurológicas periféricas, tanto del sistema simpático como parasimpático y somático, la afectación del sistema parasimpático nos va a generar una vejiga arrefléxica, o sea que no va a tener un reflejo. El paciente generalmente está en retención, pero también cuando afecta al simpático va a perder la función esfinteriana. Entonces vamos a estar en esa situación que está refléxica con un esfínter flácido, vamos a generar que va a tener una pérdida. La otra situación que genera esta situación de hipertonía del esfínter, y que también puede estar por una liberación del arco inferior, nos va a generar que este paciente tenga una vejiga refléxica y va a generar una vejiga a gran capacidad con aumento proporcional de las presiones intravesicales, que lo va a llevar a la situación de alto riesgo urodinámico. Entonces, esta vejiga da como resultado ese vaciamiento incompleto debido al detrusor contráctil y la incontinencia esfinteriana debido a que la uretra proximal no funciona. Quiero ir un poquito más rápido con todo esto. Además de la pérdida de la sensibilidad, son esas sensaciones neurológicas somáticas. Hablamos del simpático, del parasimpático, ahora hablamos de los nervios pudentos, tanto ya sea por sensibilidad motora, por la sensibilidad propia de la rama sensitiva o del haz motor. Entonces, es la sensación que nos va a diferenciar de poder o no contraer el esfínter estriado, y eso nos va a categorizar si la podemos abortar las contracciones no inhibidas o las podemos eventualmente se agotan o eventualmente pasamos a los diferentes tipos de categoría tipo 1, 2, 3 y 4 de la vejiga hiperactiva. ¿Por qué se dan? Por diferentes causas. Fíjense que no estamos hablando solamente de las causas traumáticas, las neuropatías, lesiones, la esclerosis múltiple, los traumas, la hernia de disco. ¿eh? Pero también la lesión de los nervios periféricos pueden estar alteradas por cirugías pélvicas. La más común, las ginecostétricas y vamos a decir, las del tubo digestivo, abdominos perineales y rectales, como la operación de Miles, ¿no? Por ejemplo. Entonces, quiero hacer un parate acá basado en todo lo anterior. Hay factores de riesgo urodinámicos, los cuales nosotros como urólogos estamos obligados a preservar y a evitarlos. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que lograr para no tener repercusiones deleterias sobre el tracto urinario inferior y sobre el tracto urinario superior? Lograr que la fase de llenado, lograr una compliance adecuada, mantener todo el sistema a baja presión,
generar que el vaciamiento se logre sin residuo posmiccional, que tengamos un esfínter continente y lograr que esa orina estancada o esa orina producida sea estéril. Entonces, todo esto nos va a llevar a que estos factores de riesgo urodinamico se disminuyan y vamos a tener menos complicaciones a futuros como es la hidronefrosis, el reflejo vesicuretral, la urolitiasis, la urosepsis, inclusive la insuficiencia renal crónica. Voy un poco rápido porque el tema da para mucho, pero vamos a tratar de seguirlo. Entonces, si logramos esos objetivos, vamos a tener un urólogo feliz y vamos a tener un paciente feliz y con menos complicaciones, porque si el paciente tiene menos complicaciones, a nosotros nos condiciona que vamos a tener una buena relación con el paciente y vamos a poder evitarles los trastornos urodinámicos. Muchas veces nos pasa que nuestra población de pacientes está dentro de lo que en la población de riesgo de los accidentes cerebrovasculares. Es una patología cada vez más frecuente, entre 80 y 160 pacientes cada 100.000. Es la tercera causa de discapacidad en Estados Unidos. Lamentablemente tenemos que establecer estadísticas de Estados Unidos que son los que los más documentados los tienen. Estos pueden ser isquémicos o hemorrágicos. No vamos a entrar en ese detalle, la oclusión arterial, la hemorragia, sobre todo los aneurismas basales, las malformaciones congénitas son las más frecuentes. Estos están asociados a la hipertensión y a los diabetes. Muchos pacientes que sufren una ACV tienen cierto grado de insuficiencia o alteración urinaria o síntomas del tracto urinario que generan alteraciones urodinámicas. Durante el primer mes después de la ACV, la incontinencia es muy común. Ahí estamos en esta situación. ¿Por qué la incontinencia es común? Por la falta de la movilidad, por los trastornos cognitivos, por la parte de la recuperación, por el estado de postración, por las secuelas motrices. Entonces, pero básicamente la neumonía aerodinámica más común que vamos a encontrar es la liberación de ese arco inferior, porque no tiene la regulación superior y vamos a tener esa vejiga, ¿se acuerdan? La micción refleja, entonces traducida a través de qué? De la hiperreflexia del detrusor, básicamente. Entonces, esa disinergia generalmente vesicofinteriana no se observa después de la ACV porque se acuerda que la disinergia vesicofinteriana era de la médula. Entonces, lo que vamos a generar es tener esta hiperreflexia del detrusor, básicamente ¿cuál? La de tipo 3. ¿Y cuál es la del tipo 3? Que yo dije que lo íbamos a ir describiendo en cada uno de los puntos. La del tipo 3 es aquella que el paciente tiene la sensación de que está produciéndose el espasmo, tiene la urgencia, tiene esa sensación de la contracción que traducida de la contracción no inhibida del detrusor y intenta frenarla, pero la contiene al principio, pero después por propio agotamiento del esfínter, porque no lo pueden mantener, relaja y pierde. Esa es la situación de la incontinencia, que se llama, como lo habíamos dicho, la pseudodisinergia, la hiperreflexia y la baja distensibilidad vesical. No tiene adaptación de la vejiga. Por supuesto, como también la edad influía, a veces tenemos factores asociados, sobre todo en el varón, que es que la hipertrofia prostática benigna o el síndrome de obstrucción infravesical. Entonces, ¿qué nos va a generar? Otra situación nueva, que eventualmente ahí se presenta este dilema. En la CB con hipertrofia prostática es todo un tema, porque vamos a tener la hiperreflexia del detrusor en un 46% y la reflexia en un 20% por la obstrucción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa situación la tenemos que considerar y sobre todo en las que vamos a ver a continuación, que es la enfermedad del Parkinson. Esto es mucho más frecuente de lo que uno también, fíjense que afecta entre la sexta y la séptima década de la vida, afecta a hombres y mujeres, pero sobre todo en el hombre. Los hallazgos clínicos, bueno, no vamos a temblor, la bradicinesia, la rigidez. Pero, ¿por qué lo nombramos? Porque también se comporta como una lesión supraespinal. Entonces vamos a tener la hiperreflexia del detrusor. ¿Sí? Entonces, pero, ¿qué vamos a contar también? Con una bradicinesia del esfínter. Entonces, la hiperreflexia del detrusor con el retraso del esfínter
va a generar ¿qué? Que sea un retencionista crónico, y esto lo transforma en ¿qué? En un paciente que por ahí, por su estado obstructivo, por el adenoma de próstata, por la obstrucción infravesical, cualquiera fuera su causa, sumada a la hiperreflexia del detrusor y a que ese esfínter está alterado y va a tener una relajación más enlentecida, así como está con su rigidez muscular, también el esfínter va a tener su rigidez, va a generar un alto riesgo urodinámico. Entonces lo tenemos que tratar. Esto nos va a dar qué condición, una condición bastante particular, y hay que aclarárselo en caso de que tengamos que tratar la obstrucción infravesical. ¿Por qué? Porque el riesgo de incontinencia después que lo adenomectomicemos, si en la población general es del 2%, en los parkinsonianos pueden llegar a ser hasta de un 20%. Entonces, vamos a dejarlos incontinentes por sacarles el factor obstructivo cuando tenemos el problema que es básicamente de una vejiga enferma, una vejiga parkinsoniana. Entonces tenemos que establecer ese problema también, sopesar y equilibrar las dos situaciones. Este señor parkinsoniano, ¿tenemos que sacarle el adenoma o tenemos que tratar de agotar todas las circunstancias medicamentosas, instrumentales y conductuales como para tener eventualmente un buen control y un buen cuidado del tracto urinario superior y del tracto urinario inferior? Entonces, acá siempre le insistimos lo mismo. Le decimos que el neurólogo es el responsable más de sus trastornos urinarios que el urólogo, y que tiene que tenerlo controlado perfectamente su Parkinson, porque la hiperreflexia es la que le va a generar el trastorno de pérdida de su funcionalidad del tracto urinario superior. Y generalmente esta incontinencia no se debe a una lesión diatrogénica del esfínter, sino está causada por la hiperreflexia del detrusor que persiste. Como lo decíamos recién, se altera, es una enfermedad de la vejiga. La atrofia multisistémica entra dentro de estas situaciones, de las cuales el síndrome de Shire-Drager y el parkinsonismo entran en la ataxia cerebrosa y la insuficiencia autonómica. Por supuesto, fíjense que en las mismas condiciones, pero acá, a diferencia del Parkinson, en vez de hiperreflexia, tenemos la arreflexia en un 67%. Se los dejo como para que después lo desglosen básicamente y más detalladamente. Las enfermedades intracraneales como el trauma cerebral, los postraumáticos, acá se pueden ver en pacientes jóvenes con hematomas extradurales y demás. El detrusor en su primera fase puede ser de hiperreflexia con un esfínter coordinado, tiene una liberación de la coordinación a nivel suprapontino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos esta hiperreflexia al detrusor, pero con un esfínter que funciona totalmente. Pero vamos a considerar otras situaciones que son las situaciones cognitivas. Dentro del trauma cerebral, ya lo habíamos comentado recién, la hiperreflexia del detrusor, con contracciones no inhibidas frecuentes, pero con esfínteres continentes. Básicamente en las lesiones de los lóbulos frontales, por eso se presenta más en lesiones de accidente de tránsito y trauma craneano directo. ¿A quién no le tocó este caso, eventualmente, la demencia con un Alzheimer, la demencia senil y demás? Es mucho más frecuente de lo que uno precisa, pero acá nos vamos a encontrar con este dilema. Es difícil identificación. ¿Por qué? Porque es difícil establecer un interrogatorio, es difícil hacer un examen físico, es difícil tener una situación real de comporto, que es como decíamos, de la evaluación neurodinámica, tiene mucha participación del operador y mucha participación del paciente para que sea significativo. Entonces, este envejecimiento, que considera que a veces podemos tener una presión normal, eventualmente, esta disfunción neurogénica en la vejiga en estas enfermedades han sido muy difíciles de identificarla. Inclusive hay diferentes afectaciones, diferentes áreas corticales. Al retraso mental establecemos lo mismo que con la demencia. La incontinencia urinaria y la enuresis nocturna son las más frecuentes, pero nuestro conocimiento es limitado, ya lo dijo Helfrich y asociados. Se estudiaron solamente
un N muy chiquito, 21 pacientes con retraso mental que presentaban síntomas urinarios de larga duración. Pero fue imposible establecer a ciencia cierta qué era, si el retraso era cognitivo o el retraso era madurativo. Con respecto a los pacientes, también se estudiaron los pacientes que estaban en coma para encontrar alguna diferenciación con esto. Se encontró que la mayoría presentaba contracciones no inhibidas con una micción completa de un 76%. Cuando se le retiró la sonda y con tratamiento farmacológico con cateterismo intermitente, el 24% empezó a orinar al cabo de una semana, inhibiendo, por ejemplo, las contracciones no inhibidas vamos a decir, ahora lo vamos a ver cada vez más, por recupero, por destete de respiradores, básicamente. La mayoría de los pacientes en coma agudo y prolongado tienen emisión espontánea e involuntaria con un esfínter, o sea, sinérgico, con un buen esfínter. Las lesiones medulares, la esclerosis múltiple y la diabetes, fíjense, aunque no tienen diferentes situaciones, todos tienen comportamientos muy parecidos, y ya vamos a verlos por qué. Las lesiones medulares, del 2 al 3 cada 100.000, históricamente las complicaciones fueron las complicaciones urológicas, más que la propia lesión, fueron las causales de muerte, ¿m? Por las complicaciones, la insuficiencia renal, la hidronefrosis, la diálisis. Todo esto le generaba mucho más que la propia lesión a nivel medular. Tenemos las diferentes fases, la fase del shock medular, que generalmente se presenta al inicio como una parálisis flácida y reflexica. Depende el nivel de la lesión, pero básicamente vamos a tener una vejiga que es arrefléxica, una vejiga totalmente flácida vamos a decir, y con una parálisis flácida periférica. Entonces, generalmente va a estar en retención el paciente, por lo cual va a precisar de un cateterismo. Esto, una vez que pasa el shock medular y se recupera, puede desaparecer esta actividad refleja de esta vejiga reflexica entre 2, 6 a 12 semanas. Y la evaluación neurodinámica, sabiendo que está en shock medular, sabemos que va a pasar por esta fase de vejiga reflexica, o sea que no tenemos que hacerle necesariamente el estudio aerodinámico. Puede ser manejado por cateterismo intermitente o por sonda en permanencia hasta que se cumplan las 12 semanas. En la etapa de recuperación, ya sea la altura de la lesión, vamos a tener hiperrefléxica. Cuando más alta vamos a tener la hiperreflexia y cuando más baja vamos a tener arreflexia. Y las lesiones lumbares van a ser de incidencia y presentación variable. Acá sí vamos a tener la necesidad de hacer el estudio aerodinámico en la fase de recuperación. Pero ¿dónde vamos a estar básicamente su punto, vamos a decir, álgido, con decir, la conducta que vamos a tener que tomar al final es en la fase estable, ya cuando ya ha habido todos los signos de recuperación neurológica y presenta un patrón urodinámico estable, que ya se puede ser hiperrefléxico, variable o arrefléxico. Entonces, darle particularidad, importancia a prevenir esos factores de riesgo urodinámicos como lo habíamos visto en el slide superior. Entonces, por encima de T6 tenemos una parálisis flácida o arreflexia, que también va a estar generado con lo que se llama la disreflexia autonómica. Algunos pacientes, cuando superan la lesión por arriba de la T6, presentan síntomas asociados que pueden ser simpáticos, parasimpáticos, como la vasodilatación, el escalofrío, la piel de gallina, la bradicardia, la taquicardia, la sudoración, que son manifestaciones de vejiga llena. ¿Cuándo pasan? Cuando las vaciamos. Fíjense que todo esto se comporta como un pequeño microclima, un pequeño universo aislado de su situación de control supramedular o supraespinal. La esclerosis múltiple, por supuesto que es el carnaval de los síntomas neurológicos, de los cuales vamos a tener una variabilidad de manifestaciones que pasan de la hiperreflexia a la arreflexia y también dependiendo de las alteraciones que tengamos a nivel multifactorial y multisistémico.
Entonces, que pueden pasar de una disinergia vésico-finteriana hasta pasar por una hiperreflexia. La disinergia del detrusor, la vejiga baja con Pians, el alta presión de llenado del detrusor y la presencia de catéter. Pero lo más común en una esclerosis múltiple, fíjense que va a ser, como siempre, la hiperreflexia del detrusor, que es esa vejiga hiperactiva de origen neurológico, que pueden completarse a una fase de agotamiento, en la fase más descompensada de la esclerosis múltiple, como una arreflexia del detrusor. Los diabéticos, era lo que estábamos llegando y quizás lo que más consulta vamos a tener. La neuropatía diabética, ese 6 al 10% de la población va a tener una neuropatía sobre todo sensitiva, que se caracteriza por esa sensación del llenado de la vejiga y se comporta a su vez como una vejiga hiperactiva. La hiperreflexia y la hiposensibilidad se considera como esta cistospatía diabética. Esta cistospatía diabética es la sensación hipocontráctil y hipersensible, es el hallazgo más común en todos los pacientes con diabetes. Es por el resultado de la desmielinización y el deterioro de la conducción nerviosa. Se considera bien, básicamente, un trastorno periférico. Está traducido bajo diferentes situaciones, esa hiperactividad del detrusor, lo que decíamos inicialmente, la hiperactividad del detrusor, sobre todo la del tipo 3 o la del tipo 4, la hipocontractilidad del detrusor, ¿por qué? Que esa hiperactividad produce ese agotamiento y la distensión muscular del detrusor que genera su hipocontractilidad a futuro. En un grado variable, que son los estados intermedios, hasta terminar con qué? Con una reflexia, con una retención crónica completa. La obstrucción del tracto de salida de la vejiga ocurrió básicamente asociado a los hombres diabéticos en un 36%. Entonces, vuelvo a repetir el mismo slide de hoy. ¿Cuál es el objetivo? Fíjense en que las circunstancias fueron diferentes de acuerdo al origen neurológico o no neurológico, pero los objetivos para todos, y es lo que quiero recalcar en esta situación, que a pesar de, por más fea que se nos presente la situación, no perdamos estos objetivos, lograr una compliance adecuada, mantener un sistema de baja presión, sin residuo postmiccional, continente y con una orina estéril. Si manejamos estos principios hemodinámicos, cualquiera sea la situación, hiperreflexia y vejiga hiperactiva, arreflexia, residuo postmiccional, contracciones, no contracciones, cualquier situación, siempre mantener estos objetivos. Son muy sencillos, tenerlos en cuenta, mucho más fácil de recordar de lo que tenemos que recordar cuáles fueron sus causas. Para estudiar sus causas vamos a tener más tiempo, pero si logramos esto, vamos a evitar las complicaciones. Vamos a seguir, ahí estamos, y vamos a tener un urólogo feliz. Con respecto a la otra situación que habíamos hablado, el punto está de la incontinencia de orina oculta. La incontinencia de orina oculta la habíamos establecido por definición, aquella oculta, latente, que genera una incompetencia del esfínter ureteral mascarada por la presencia de ¿qué? De un defecto del piso pelviano. ¿Cuál es el defecto del piso pelviano? Más común, el prolapso urogenital. Esto ya lo estableció, esta definición lo dijo Reisenberg en el 1992. ¿Cuál era la situación? Que tenían esta incontinencia, le corregían el prolapso y aparecía la incontinencia. Le echaban la culpa de la corrección del prolapso. Los síntomas del tracto urinario inferior: frecuencia, urgencia, vacilación, vaciado incompleto e incontinencia. La pérdida de la compliance, traducida en ese aumento de la presión del detrusor, es generalmente la causa más común. Genera una hiperreflexia o una vejiga hiperactiva por pérdida de domicilio. ¿Qué pasa? A medida que va avanzando el prolapso, se me van los síntomas. ¿Pero cuáles se le van? Se le van los síntomas de incontinencia urina de esfuerzo. ¿Por qué? A medida que progresa el prolapso, se va comportando y afectando la uretra. Al afectar la uretra, se comporta como un falso sling, vamos a suponer. Entonces genera que esa pasa de ser un prolapso con una vejiga, una incontinencia de urgencia, con una de esfuerzo, y después la de esfuerzo se va porque el prolapso se comporta como una compresión extrínseca. La reducción transitoria para evaluar una incontinencia de orina de esfuerzo latente no está ni estandarizada ni aceptada por todos los autores con respecto a descubrir esta incontinencia de orina. Hay algunos trabajos que está muy bien documentado el uso de pesarios en forma transitoria
para hacer los estudios urodinámicos. Eh, Son diferentes escuelas. Hay algunas escuelas que dicen que hay que poner un pesario para hacer el estudio aerodinámico y otros dicen que no. Yo particularmente me inclino más por la segunda. Yo creo que primero tenemos que corregir el déficit del piso pelviano para descubrir a posteriori, y se lo comento, le digo a la señora, primero reconstruyamos su piso pelviano y después evaluemos si va a haber o no incontinencia, porque la mayoría es un mito urbano del cual se le dice, bueno, usted pierde orina porque tiene un prolapso, y como ya vimos acá en la descripción, a veces el prolapso es el que le está generando una incontinencia o una falsa continencia. Puede estar asociada también a incontinencias fecales o incontinencia o a una disfunción sexual. Vamos a ir un poquito, bueno, esto, los diferentes tipos de prolapso, el cistocele, el uretrocele, el rectocele, enterocele. Siempre hay que evaluarlos de diferentes maneras, hay una clasificación clásica en grados y últimamente, más que nada, la vieja clasificación era por órgano y la nueva clasificación a través del POPQ está basado con respecto a los compartimientos, es anterior, apical o posterior. Esto también se los dejo. Generalmente toda aquella pérdida de domicilio, sobre todo la vejiga, lo que nos va a generar es una vejiga hiperactiva que puede estar acompañada con o sin alteración del detrusor. Esto es una simple clasificación. Acá tenemos la comparativa de los diferentes tipos de clasificaciones de prolapso, de la cual la de la derecha de la pantalla es la que está en vigencia, que es a través del POPQ, que es la más precisa y mayor estandarizada. Eh, ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta esta incontinencia? La incontinencia de orina oculta. En segundo lugar, este proceso del prolapso puede causar una deficiencia finteriana, pero también puede generar una incontinencia de urgencia o comportarse como forma obstructiva. Esto puede enmascararse, por eso es la incontinencia oculta, por compresión extrínseca de la uretra. Y a veces en el grado variable y de acuerdo al grado de herniación, sobre todo los grados 3 y 4 de la vieja denominación, o POPQ más 4 más 3 de los compartimientos anteriores, pueden generar herniación ureteral de los uréteres. ¿Estamos de acuerdo? Ureteral. Herniación de los uréteres y generar hidronefrosis e insuficiencia renal obstructiva, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el mecanismo de obstrucción ureteral todavía no está bien dilucidado, pero se cree que es por estiramiento del trígono y los uréteres descienden como parte del prolapso. La reducción, como lo decíamos recién, está en estas situaciones de los estudios urodinámicos, algunas escuelas lo aconsejan, otros no. Se ha planteado que la reducción con presario puede inclusive comportarse a nivel del trígono y a nivel del cuello vesical como un comportamiento obstructivo. Entonces, ¿la evaluación aerodinámica es importante? Sí, la evaluación aerodinámica, para mi criterio, esto lo digo a nivel muy personal, la tenemos que hacer en esa incontinencia de orina oculta a posterior de corregido el prolapso. Pero no, en función a lo científico y académico, tengo que decir también que se pueden hacer dos estudios aerodinámicos, como decimos, con el prolapso puesto o con el prolapso reducido. Y ahí lo vamos a tener que diferenciar. De acuerdo al grado, ya lo dijimos también, los grandes cistoceles son mucho más propensos a ser obstructivos, en un 72%, que los pequeños, grado 1 o 2, que tienen que ser básicamente con síntomas irritativos. Bueno, y acá por ahí algo mucho más cercano a nosotros. Es esta deficiencia esfinteriana o la incontinencia de orina en el hombre, sobre todo en el que sufre el tratamiento del cáncer de próstata. Las causas más comunes, la prostatectomía radical, cualquiera sea su vía, ya sea abierta, laparoscópica o robótica. Hay diferentes trabajos de los cuales básicamente tenemos que establecer una diferenciación básica. Solamente es del 2%. Cuando decimos conservación del cuello, cuando hacemos la famosa raquetita y conservamos la mucosa y con confrontación mucosa uretral, mucosa vesical, son las que menos complicaciones tiene de
e incontinencia esfinteriana, que es la técnica más aceptada. Cuando no se hacían esa técnica, la anastomosis vésico-uretral, no se hacía mucosa a mucosa, llegaba hasta un 60%. Y después, el otro tema con respecto al tratamiento del cáncer de próstata es esa famosa RTU obstructiva después de la radioterapia, aquellos pacientes que se produce una RTU desobstructiva por la parte del adenoma, o la parte, vamos a decir, obstructiva anatómica de la próstata, en post-radioterapia, que genera el 1%. Las alteraciones neurológicas también están presentes porque el paciente también puede tener una situación de base. La posprotetomía radical, la incontinencia, generalmente es transitoria. ¿Y cuándo se considerarlo como incontinente un paciente? Superado el año, ¿eh? Porque generalmente puede recuperar en función de los meses, entonces se entiende que hay que saber manejar muy bien la ansiedad del paciente y todo, porque se me operé, le sacamos la sonda, empieza con la hiperreflexia, la deficiencia esfinteriana. Bueno, entonces toda esa situación tenemos que tranquilizarlo, inclusive hasta hablar este tema antes de la cirugía, como una potencialidad. Y decirle, mira, hasta el año tenemos que esperar este tema. La posradioterapia, si bien la incontinencia mejora, tenemos el otro problema, que es la estenosis del cuello o la estenosis de la uretra, que eso también lo tenemos que considerar. Entonces, desde el punto de vista diagnóstico, la mayoría de los pacientes se quejan de una situación que es constante. ¿Cuál es? Esa incontinencia con goteo, que es gravitacional, que cambia de postura, pierde y gotea, que está inducida por el esfuerzo, pero básicamente, ¿por qué pasa esto? Por la deficiencia esfinteriana intrínseca. Es una deficiencia en insuficiencia esfinteriana, que es la incontinencia post-prostatectomía, 95%. La frecuencia, la urgencia y la incontinencia de urgencia tienen estas contracciones involuntarias del detrusor por esa hiperactividad y no, al no tener el esfínter, vamos a decir el esfínter involuntario, genera la pérdida esta de goteo. Sin embargo, puede haber superposición de qué? De la estenosis de la uretra y la hiperactividad del detrusor. Tenemos que considerarlo que la hiperactividad del retrusor aislada después de una prostatectomía radical es solamente el 5%. El 95% está dada por insuficiencia del esfínter. Entonces, esta situación que como yo les comentaba recién, hay que tenerlas en cuenta también con respecto a lo que es la estrechez de la uretra y la estrechez de la anastomosis. Eso lo tenemos que tener en consideración, donde puede presentarse una estrechez recurrente y que vamos a tener que tratarla en forma secundaria y en forma, vamos a decir, recurrente. Avisarle al paciente que por ahí su situación de continencia puede estar dada a veces por una cuestión de estrechez uretral. ¿La vamos a tratar o no la vamos a tratar? ¿Cómo se trataría en forma definitiva? Con un esfínter artificial. Está demostrado que el sistema de prótesis de cabestrillo o de sling masculino no han dado los resultados esperados. Entonces, lo único que está funcionando es el esfínter artificial. Bueno, yo creo que por lo pronto he ido lo más rápido posible y le he presentado todas las circunstancias más problemáticas, ¿no? Le he tratado de, estoy buscando mi cursor, a ver, permiso, a ver si puedo dejar acá, a ver si puedo dejar de compartir, ahí está. Perdón, quiero pedirles perdón por lo largo y extenso